El doctor Trujillo Arriaga es ingeniero agrónomo con especialidad en parasitología agrícola por la Universidad Autónoma de Chapingo y recibió el grado de PhD en entomología de la Universidad de California. Se desarrolló como investigador, docente y directivo en el Colegio de Posgraduados Campus Montecillo y en el 2000, si por favor pudieran tomar asiento para continuar, muchas gracias. En el 2000 fue invitado por el secretario de Agricultura para colaborar en el ámbito fitosanitario. En esa secretaría ha estado activo por más de 25 años, periodo en el que contribuyó a diversas transformaciones fitosanitarias en el sector rural. Desarrolló políticas públicas, marco legal y tratados comerciales como el TLCAN y el TEMEC. También participó en la elaboración de la Ley Federal de Sanidad Vegetal y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la cual dio origen a la Senacica, que es el organismo encargado de proteger los recursos agrícolas, acuícolas y pecuarios de plagas y enfermedades, de la cual fue director en jefe hasta 2006, cargo que retomó en 2018. Como resultado de su trabajo en el campo fitosanitario, ha sido reconocido a nivel nacional e internacional. Entre esos reconocimientos destacan 2 doctorados honoris causa y su condecoración por el Rey de España con la Orden de Isabel la Católica. Muchas gracias. Bien, gracias por su atención. Voy a procurar que en 30 minutos pueda ser expuesto el tema. Además es un tema que sé que es familiar para ustedes. Voy a tomar como punto de referencia lo que es una emergencia mundial, que es la peste porcina africana, a manera de ilustración, no va a ser exhaustivo. Senacica tiene que ver con todos los riesgos sanitarios que tienen que ver con la agricultura. Y aquí les quiero adelantar que hay todo un mecanismo de vigilancia. Nosotros no nos enteramos en la prensa de cuando ocurre un agente invasivo nuevo, lo estamos buscando sistemáticamente y es parte de lo que quisiera que entendiéramos, pero al mismo tiempo, hablando en el seno de Agroacemex, prácticamente vengo a invitar a que para ser más eficientes, un poquito como la lógica de Inglaterra, de que la gente tenía que estar bien enterada de qué pasaba, qué podría ser una situación que la afectara, pero que supiera de antemano y con preparación qué es lo que tenía que hacer. Aquí prácticamente es un reflejo de eso y le llamo administración de riesgos. Voy a describir deliberadamente a Senacica como la única entidad de la Secretaría de Agricultura que está inmersa en el contexto de seguridad nacional. Y quizá la razón intuitiva para ponerlo así, porque hubo un consenso en el gobierno federal, incluso de la Secretaría de Defensa, la propia Presidencia de la República, para hacer esta definición publicada en el Diario Oficial el 26 de abril de 2012, porque si nos equivocamos en Senacica, o peor aún, si por algún incentivo de algún beneficio personal alguien se hiciera que se incurriera en un riesgo, pasarían tantas cosas que no es trivial, no es simplemente una corrupción en beneficio de alguien, sino es en detrimento de todo un patrimonio. Y entonces vivimos con ese beneficio, yo diría, pero incluso el reglamento interior de Senacica, ustedes ven cómo nos mandata a relacionarnos. Nosotros tenemos que ver funcionalmente con Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con Secretaría de Hacienda a través de aduanas, pero me gustaría que en la parte de la derecha observaran un mecanismo que es Candesti, que ni se imaginan en lo que nos involucra. En cada vez que ingresó una plaga exótica a este país, debemos siempre revisar con Defensa Nacional si dentro de las hipótesis que puedan explicar la introducción está alguna motivación intencional. En el supuesto de que si México no fuera competitivo en porcicultura, que hoy lo somos el 10º exportador de cerdos en el mundo, a lo mejor el que está en el lugar 14 o 15 podría ocupar un mejor lugar. Entonces siempre estamos pensando en ese tipo de situaciones
los funcionarios de Senacica estamos sujetos a controles de confianza porque no podemos estar simplemente asumiendo que un inspector de frontera pues está bien intencionado y hace las cosas de la mejor manera. Entonces, aquí hay otros mecanismos y voy a tratar de explicar por qué es así y por qué es importante que alguien que maneja riesgo como Agroacemex nos pueda entender. Y Luis Fernando, te agradezco mucho la confianza de esta invitación porque es una oportunidad para mí. Por supuesto que es un desafío hablar después del doctor Sarucán. Es algo que hay que ser temerario para hacerlo, pero pues era una oportunidad que tú me diste y la tomo, por supuesto. Yo les quiero hacer una descripción de Senacica. ¿Qué es lo que hace Senacica? En términos legales, administramos 5 leyes: la ley de sanidad vegetal, la ley de bioseguridad, de los temas que hablaba el doctor Sarucán, de definición de qué es legal, qué no es legal para el tema de permisos de OGMs. Y hoy por hoy Senacica está ajustado como una resultante de que no hay liberación de maíz transgénico y tiene que ver con una resultante legal que tiene que ver con la administración de esta ley. También agricultura orgánica, ley de pesca y acuicultura en lo que refiere a aspectos sanitarios, ley federal de salud animal y una cantidad bien grande de normativas específicas. Les quiero decir que para poder funcionar en el mundo estos temas de globalización comercial, prácticamente hay que tocar por nota. México toca bien por nota en lo que es su adherencia a los pactos internacionales, tanto en materia de sanidad vegetal, de salud animal y de inocuidad alimentaria. Entonces, códex alimentarios, OIE y CIPF son los marcos a los que México adhiere y practica en una forma incluso protagónica. Y entonces nos da la oportunidad de que seamos creíbles, y el que seamos creíbles y que manifestemos nuestro estatus sanitario ante el mundo nos hace hoy por hoy la 10ª potencia exportadora, porque los países importadores asumen que cuando ofrecemos mecanismos de vigilancia que se reflejen en que las mercancías agropecuarias que mandamos a esos países al mismo tiempo no representan un riesgo de introducción de plagas exóticas para ellos presentes en México, entonces significa que somos un país confiable, pero todo esto proviene de ser disciplinados en la construcción de normativa internacional, pero también de su aplicación y vigilancia. Entonces, por supuesto que el contexto de las amenazas mundiales es bien grande. Ahorita solamente voy a enfocar en 2 ejemplos, que uno tiene que ver con una enfermedad de puercos que está impactando grandemente en países asiáticos, peste porcina africana, y otra de banano que está presente, aunque se llama mal de Panamá, ya le hemos quitado ese nombre por respeto a una petición que hizo ese país, pero es una fusariosis y que está devastando la producción de banano en muchos países asiáticos. Voy a concentrarme ahí para efectos didácticos, pero sí les quiero decir que no estamos de una manera pasiva viendo a ver qué día se aparece una de las grandes amenazas agrícolas. Por ejemplo, ahí hay un complejo de escarabajos ambrosiales que, aunque afecta a toda una familia de lauráceas y que afecta incluso en Estados Unidos, sureste de Estados Unidos, ha matado más de 500 millones de árboles individuales de 100 especies diferentes. Si en México ese conjunto de ambrosiales se estableciera, prácticamente la producción tan exitosa de aguacate, no solamente en Michoacán, estaría grandemente amenazada. Entonces no podemos nosotros a que fuera un evento fortuito el encontrarlo, sino que hay mecanismos bien metodológicamente desarrollados para poderla encontrar con oportunidad y al mismo tiempo, si es que entró, poder confinarla y eventualmente erradicarla. Pero esa es la lista de nuestras enfermedades que son las grandes amenazas, y puse en rojo lo que es Fusarium raza 4 tropical, que es la que voy a ejemplificar ahora. Somos muy exitosos de todos esos productos, no pretendo que la lean atrás, pero tenemos muchos destinatarios de muchos productos, somos muy exitosos simplemente de aguacate, por reiterar. La facturación de aguacate solamente en Estados Unidos son $1,500 millones cada año.
Entonces, si ponen en comparativo, en todo Michoacán no hay ningún sector económico que genere ese tipo de ingreso anual. Es la industria más importante de todo un estado. Y esto se tiene que salvaguardar con fuerza de autoridad y reitero, somos de seguridad nacional y si tenemos que ejercer controles por uso de fuerza pública, tenemos todas las facultades y mecanismos para hacerlo así. También hay enfermedades de esa importancia en bovinos, caprinos, cerdos, aves y pongo en color rojo la que quiero ejemplificar ahora, que son esta gran enfermedad que ya devastó 10% de la porcicultura china, pero en números absolutos eso es bien parecido al 100% de la porcicultura mexicana. De ese impacto es. Y entonces, hablando de administración de riesgos, en casa de Agroacemex, prácticamente es como un llamado de auxilio, porque nosotros como gobierno jamás podríamos poner a jugar todas las variables que nos hicieran exitosos ante una eventual introducción y reitero que las introducciones pueden ser de diferente naturaleza hasta turísticas, comerciales, climáticas. Voy a poner un caso hipotético. ¿Qué pasaría en un país como Venezuela que no tiene una economía fortalecida y que busque canales de cerdo baratos? ¿Dónde los podría comprar? Es como una hipótesis de terror, pero no tan poco probable. Entonces, y tener esta enfermedad en Venezuela ya la coloca en una cercanía con México que lo hace muy peligroso. Entonces, en ánimo de tiempo, lo que diría en breve son lo que nos puede traer esa enfermedad es turístico, comercial, fenómenos climáticos, migratorios y adicionando, casi como un oculto, la parte intencional de bioterrorismo. ¿Qué es lo que hace Senacica para evitar que esto suceda? Ya ejemplifiqué que es una vigilancia sistemática. Simplemente en la parte vegetal tenemos 900 gentes en campo, buscando, claro que en Michoacán, de esa lista de casi 30 enfermedades, buscan solamente 5 y en Sonora solamente 3 y en Tamaulipas solamente 6, etcétera. No es una búsqueda de 30 especies en todo el país, depende del padrón de cultivos, pero también en frontera tenemos 1,200 inspectores que están con la posibilidad legal de inspeccionar al 100% y hasta que estén con la certeza de que la entrada de una mercancía significa razonablemente ausencia de riesgo. Tenemos, por supuesto, todo un mecanismo de diagnóstico sanitario porque no se puede determinar visualmente temas tan sofisticados como la parte de una enfermedad como la fusariosis del banano, porque prácticamente ahí requeriríamos hasta secuenciación genética para tener certeza taxonómica. Por supuesto, en la parte de administración de riesgos hay desde planeación, valoración de riesgos y difusión. Es prácticamente como un estándar mundial para cualquier tipo de riesgo. Pero también en la parte institucional tenemos una serie de consideraciones, pero quiero puntualizar aquí el seguro sanitario. Yo creo que ya no podemos vivir si no incorporamos a la ecuación de la seguridad sanitaria el seguro. ¿Por qué razón? Nadie quiere notificar, por ejemplo, si alguien tuviera en su piara en México hoy la presencia de fiebre porcina africana, les aseguro que lo que menos tiene motivación de hacer es notificarla, porque siendo una enfermedad con la importancia que tiene en términos de capacidad de contagio y por la importancia que tiene según estamos viendo en países asiáticos, seguramente el gobierno determinaría, nosotros en Senacica, que habría que despoblar. Hoy por hoy el incentivo es al revés, no hay el interés de notificar porque no quiere tener el costo individual de que una piara de 500 animales se pierdan, se tengan que sacrificar a costo individual. Entonces tiene que haber un mecanismo que ese individuo le motive a notificar
y que en una lógica de país haya un mecanismo, digamos, de protección financiera para que lo que puede perder no sea a costo propio, sino que sea algo así como un costo social o un intermedio que sería un seguro en donde se pueda hacer más social, es en que cuando menos en los primeros años, mientras se genera una cultura, parte de la prima o toda la prima sea financiada como un bien público. Entonces, es parte de lo que he estado hablando con Luis Fernando Rodríguez en semanas anteriores. Prácticamente creo que la invitación vino en función de ese tipo de conversaciones previas que habíamos tenido. Y ustedes me pueden entender que sería el mejor gasto público el que un presupuesto federal tuviera la carga financiera de la destrucción de una piara, pero en la lógica de que estamos al despoblar una granja, estamos protegiendo realmente el resto de la porcicultura del país, no importa si es tecnificada o tradicional. Yo, por darles una idea, ¿cuánto gasta Senacica en términos de inspección, en términos de vigilancia, en términos de diagnóstico, en términos de muchas acciones, comparado con el valor estimado por nosotros del patrimonio, considerando infraestructura, valor de las cabezas, etcétera? En este caso de aguacate, y hablé de ambrosiales, 0.33% del valor total de la producción. Ustedes juzgan si es una cantidad equilibrada, razonable o no. En la parte de puercos, ya eso fue aguacate, nos olvidamos, vamos a los dos ejemplos que les anticipé. Porcicultura, hoy por hoy genera 245,000 empleos directos y 1.2 millones indirectos. La piara, el inventario nacional, son 17 millones de puercos. Y lo que hoy por hoy en el presupuesto tenemos disponible para proteger ese patrimonio en la colección de acciones que realiza Senacica, la primera es vigilancia, búsqueda deliberada de que esté o no esté. Esa es la respuesta que queremos saber, ¿está o no está? A veces, hace todavía 15 años teníamos la tentación de decir, no tengo esa enfermedad. Cuando alguien nos preguntaba, ¿pero la has buscado? Decíamos, no la he buscado, pero no la tengo. Entonces, no era creíble. Hoy por hoy somos muy creíbles en el mundo porque esta obligación de búsqueda y de notificación es lo que realmente nos hace creíbles. Ustedes habrán visto aquí está la Autoridad Agrícola del Estado. La influenza aviar la encontramos hace 6 meses, 8 meses, por búsqueda de nosotros. Y ustedes saben, influenza aviar, aunque es un tema de importancia económica, ustedes vieron hace 10 años cómo se despobló una gran parte de la avicultura de Jalisco, pero el tema de influenza aviar, si regresamos a 1918, en muchos países, el más dramático fue España, pero también México, era un tema de impacto a la vida humana. Entonces es un tema con el que no podemos arriesgarnos a que por ahí haya una mutación del virus y nadie supo hasta que hubo las primeras defunciones de humanos. Pero fíjense, la inversión Senacica en todo el conjunto de acciones es de 0.16 del valor de la porcicultura. Entonces aquí se vuelve muy importante. Esta gráfica es así, hecha por alguien que no es economista, pero que la quiere entender, veterinarios, agrónomos, en donde hay un momento en donde la detección oportuna, el confinamiento y eventual despoblamiento nos podría llevar al éxito en un costo razonablemente affordable, dirían en inglés, ¿no? Que lo podemos soportar. En otro momento ya sería demasiado tarde, ya estaríamos hablando de acciones correctivas y eventualmente de que esa enfermedad se estableció. Y así ha habido muchas enfermedades en México. Influenza aviar no estaba en México en los años 60. La influenza aviar entró a México en los años 70 y a partir de ahí ya nunca la pudimos erradicar.
y así hay muchas enfermedades. Entonces, es el tipo de enfermedad que ya que ingresó, ya prácticamente se convierte, no endémica digo, pero como si fuera endémica, ¿no? Cuando vamos así la consideramos para efectos prácticos. Y entonces, esto es como una descripción de qué impactos están asociados cuando hay una detección que no sea oportuna. Pues prácticamente se pierde la competitividad y de repente ya es un tema en donde yo les puedo decir, a ver, los que tengan más agrónomos, entiendo que todos conocen el sector, si alguien me dice que estoy exagerando, por tema de plagas, yo les puedo decir simplemente en algodón, ya no hay algodón en Soconusco, ya no hay algodón en Caborca, y lo hubo, ya no hay algodón en Apatzingán, y lo hubo, ya no hay algodón en Tecomán, Colima, y lo hubo, y eran emporios por temas de plagas. Y gusano rosado es una plaga nativa de Egipto, invasora, y que devastó la industria. No estoy inventando, es un ejemplo que cualquier agrónomo lo pudo haber constatado en los libros básicos de entomología agrícola. Eso es lo que puede pasar. ¿Cómo ingresa una plaga? Por comercio, turismo, inmigración, clima, aves migratorias, contrabando. Y a veces mis colegas de INIFAP me pueden reclamar esto, pero a veces un mejorador trae un material, un germoplasma en la maleta pensando que le hace un bien al país, y ese es el mecanismo de ingreso. Prostephanos truncatus, que es la peor plaga de maíz y de yuca en África, que son dos commodities absolutamente fundamentales, es porque un investigador de mejoramiento llevó un maíz muy apropiado ilegalmente a África. Ahí iba Prostephanos truncatus y devastó la producción de esos dos cultivos en más de 20 países, empezando con Tanzania. Entonces, esto es de la invasividad, tiene que ver con la vida de las personas. Por eso es que lo tomamos tan en serio. A veces pareciera una inconveniencia que entró una plaga nueva, pero puede ser una determinante de suficiencia alimentaria para países enteros. En la parte entonces de los dos ejemplos que digo, peste porcina africana y Fusarium raza tropical 4, los riesgos están a la vista. Incluso en el caso de los puercos, como les digo, sí presumimos que pueda haber ya habido ingresos de canales chinos a Venezuela. Y en el caso de la fusariosis del banano, en junio 1 no estaba en este continente. En junio 11, registro, y aquí viene lo preocupante, no en una finca bananera de Colombia, en 6, y es donde empiezan las hipótesis. ¿Cómo es posible que se estaba buscando y de repente en la misma semana aparece en 6, todos en La Guajira, pero distantes de ellos decenas de kilómetros entre sí? Y entonces, y yo les puedo decir, esa enfermedad ya estuvo en México en los años 50. A veces decimos, consumimos plátano tabasco desapareció, consumimos ratán desapareció, lo que comemos es Cavendish, y quien tiene la edad suficiente sabe la diferencial de calidad, de sabor entre un Cavendish y un tabasco. Y eso lo perdimos, y eso es perder diversidad genética. Que ya nos acostumbramos a comer Cavendish, pues no hay de otro. Pero eso lo perdimos, es un hecho histórico que por supuesto impactó en su momento a quienes producían banano en esos años, pero también impactó al consumidor, porque nos perdimos de variedades que eran absolutamente superiores a lo que ahora conocemos como banano, y de nuevo está tocando la puerta. Entonces, esto es la administración de riesgos a la que nos queremos hacer socios, Luis Fernando, porque prácticamente somos instituciones hermanas, cada quien desde su trinchera, pero con el mismo objetivo. Claro que habría que diseñar un producto, un seguro, en donde aquel productor de banano, y les aseguro que ya como es
la empresarialidad de producción de banano en este país. Ya no hay productores de 50 hectáreas. Para ser competitivo hoy, los productores son de 500 o de 1000 hectáreas. Y ellos son los que deberían ser los primeros motivados en adquirir un producto de aseguramiento, porque de otra manera no hay manera de atender con recursos del gobierno un mecanismo tipo Fonden de compensación. Prácticamente es perder todo el patrimonio, pero desde el punto de vista federal lo que se pierde, ya ejemplifiqué en porcicultores, 1.2 millones de trabajos indirectos, de salarios, pero esos son familias al final de cuentas. Eso es lo que está en juego, además del patrimonio de propietarios de empresas. Y en el caso de banano son hoy por hoy 80,000 hectáreas en riesgo, 2 millones de toneladas en producción con valor de 8,000 millones de pesos y con exportaciones de 271 millones de dólares que muy rápidamente se perderían porque es una enfermedad que está calificada como limitante para el comercio internacional. Entonces, esos son los riesgos compartidos, no voy a detallar, prácticamente lo que invito es a que puedan tener una copia de este archivo a partir de esa laptop que está ahí, si les interesara, pero esta es una situación que está ya como un ejemplo inminente de contagio y les puedo asegurar que cuando hablamos de estos temas con el sistema Producto Banano, ponen toda la atención. Cuando hablamos de estos temas con las dos asociaciones de productores, que es la Confederación de Porcicultores y OPORPA, los dos no solamente están interesados, sino participan activamente en el caso de porcicultores con un tema que fue protagónico la semana pasada, un simulacro que se ejerció durante 3 días en 8 regiones porcícolas del país. Quizá por dar una pequeña semblanza a esta enfermedad, trato de ir rápido, lo que quiero decir es que la enfermedad está a 14 horas de distancia. Hay 2 vuelos que vienen de China y que llegan a territorio mexicano y en principio deberíamos pensar que cualquiera de ellos podría ser la vía de la enfermedad. Estados Unidos y Canadá están más complicados, pero ellos tienen 20 o 30 vuelos a la semana, ¿no? Entonces, pero sin embargo, esos riesgos que tienen Canadá y Estados Unidos son los de nosotros, porque la movilidad de esos virus, una vez en esos territorios, ya no habría manera de detenerla. Entonces, como les digo, hicimos un simulacro en donde yo pude ver que hubo absoluta seriedad, en donde participaron productores, dueños de negocios, los veterinarios que estaban asociados a esos negocios, las autoridades estatales, por supuesto los federales, pero ahí es donde entra a analizar el riesgo, pero de una forma, de una perspectiva totalmente diferente a lo que son los mandatos inherentes a Senacica, ¿no? Entonces, yo estoy muy confiado que pudiéramos, cuando menos en estos 2 casos, generar un producto que se llame seguro y quizá con una lógica de incentivo federal para que esa prima fuera algo visible, algo atractivo, algo que el interesado pudiera adquirir como adquiere el seguro para su caso, para su vehículo. Por supuesto, todo esto tiene una metodología acordada internacionalmente, no pretendemos que seamos los inventores de esto, eso es parte de lo que significa la membresía activa, en este caso de OIE, y además tuvimos el cuidado de invitar como observadores a países como Canadá, el Canadian Food Inspection Agency y el USDA, y estuvieron con nosotros y participaron activamente y dimos transparentemente, en forma transparente, evidencia, testimonio de que lo tomamos como un mecanismo casi real, pero sobre todo con el objetivo de que se pudieran evidenciar cuáles eran las partes fuertes que hoy por hoy tenemos, pero sobre todo las débiles, para poder tener acciones correctivas antes de un evento de presencia real de esta enfermedad. Entonces, les voy a robar 2 minutos para que viéramos esto.
La podemos pasar, por favor, para que vean ustedes. El Cenacica ejecutó de manera simultánea 8 simulacros en los estados de Nuevo León, Chiapas, Guanajuato, Yucatán, San Luis Potosí, Sonora, Querétaro y Puebla, con el objetivo de fortalecer la coordinación interna e interinstitucional ante una contingencia sanitaria que pusiera en riesgo el sector pecuario. Por ello, el pasado 24, 25 y 26 de septiembre se realizó el megasimulacro para evaluar y optimizar los mecanismos de respuesta ante una situación de urgencia como es la peste porcina africana, con la misión de contener y erradicar cualquier brote de esta enfermedad, así como dar certeza a la sociedad sobre la protección de sus alimentos y la salud pública. Se activó el Centro de Operaciones de Emergencias Sanitarias dentro de las instalaciones del Cenacica para evaluar los protocolos ante contingencias de gran magnitud. Contamos con la participación de instancias gubernamentales clave y observadores nacionales e internacionales para el desarrollo del megasimulacro. El Cenacica intensificó las medidas preventivas a favor de la sanidad agropecuaria. Gobierno de México. Avanzamos y entonces parte de lo que trato de aterrizar con esta descripción de 2 enfermedades que están amenazando en forma, yo diría, inminente a sectores importantes de la economía agrícola del país, es cómo compartimos la responsabilidad el agricultor, el asegurador y el público, que en este caso pues es el propietario o la familia que trabaja con esas empresas. Si lográramos que estas variables las pudiéramos acomodar en una sola ecuación, seguramente podríamos soportar perfectamente una eventual introducción, pero confinamiento oportuno y eventual erradicación. Pero en el término de los puercos, erradicación quiere decir despoblamiento, y despoblamiento quiere decir pérdida, y pérdida quiere decir convencimiento para notificación. La notificación es una obligación legal, por supuesto que es más conveniente ocultar algunas realidades, pero aquí el costo de no notificar es tan importante que prácticamente por eso yo no pierdo oportunidad cada vez que me prestan un micrófono de hablar de estos temas, porque me queda claro que el 90% de los productores todavía no registran, que la notificación, aunque pueda ser inconveniente a corto plazo, es el único mecanismo que nos puede dar certeza para una protección. Es como vivir en un condominio y ver que robaron al vecino y yo no decir nada, ¿no? Si no lo digo, el siguiente soy yo. Pasa lo mismo, ¿no? A veces incluso es más conveniente no hacer esas notificaciones, pero no hacerlas tiene un costo y aquí pasa lo mismo. De tal manera que lo que estamos buscando es que con esta definición, convencimiento interinstitucional, podamos llegar a una definición de estrategias y productos para la administración de riesgos que a lo mejor soy ignorante y le estoy llamando exclusivamente seguro, puede haber otros mecanismos, puede haber fondos de aseguramiento o aprovechar los que ya existen, pero que nos dé un mecanismo de sustentabilidad, de viabilidad económica de los negocios que hoy por hoy están ampliamente en riesgo. Hay otros, aquí está Enrique López que representa a los bovinos y también estamos hablando de otros riesgos. No quisiera dejar la señal de que con atender 2 riesgos sanitarios ya el Cenacica hizo toda su tarea. Hay otros riesgos múltiples en otros giros, pero quizá por ejemplificación fue útil haber concentrado en eso. Fui un poquito rápido, pero creo que ustedes son expertos y no necesitaban más detalle. A sus órdenes, muchas gracias. ¿Podría haber preguntas y respuestas? Sí, yo estoy disponible. Pues también agradecemos la participación del doctor Trujillo y al igual que en las otras ponencias, los invitamos si tienen alguna duda o si tienen alguna pregunta, pues el foro está abierto. Bueno, creo que para esta conferencia pues ya sería todo. Agradecemos muchísimo su participación. Para dar por clausurado este evento, pues nuevamente a nombre de la Dirección General y de todo el personal de Agroacemex,
externo el agradecimiento por haber participado, por habernos acompañado el día de hoy. Y para que nos dedique unas palabras de cierre, le cedo el micrófono al ingeniero José Manuel Terrazas Astorga, director general adjunto de operaciones. Muchas gracias, Mariel, de prestarme el micrófono. Buenas tardes a todos. En primer lugar, darle las gracias a los ponentes. Fueron claros, concisos y concretos y nos dejan muchas reflexiones y tarea que cumplir. Nos hablaron sobre la importancia que tiene la variabilidad climática en la agricultura, de los pronósticos en corto y mediano plazo para la actividad, la importancia de hacer modelos más robustos, porque todavía tenemos diferencias en cuanto a la forma de interpretar o de desarrollar un modelo y otro. De igual manera se abordaron los temas de biodiversidad y la importancia que tiene desarrollar actividades sustentables para mantener el equilibrio precisamente en esa biodiversidad donde México es un referente a nivel mundial y nos deja una reflexión, debemos cuidar el medio. Y finalmente, por parte del doctor Trujillo, nos da un recorrido de cómo está el estatus fitosanitario de las principales plagas y enfermedades que pueden afectar a las plantas y a los animales, los mecanismos de identificación, control y seguimiento que se tiene establecido por parte del gobierno federal y las oportunidades que tiene Agroacemec de desarrollar productos que atiendan precisamente ese tipo de riesgos. Finalmente, agradecerle a los estudiantes, a las instituciones de investigación como el INIFAP, a la financiera y ¿quién más me falta? Al personal de Agroacemex, de tenerlos en este foro. Debo decirles que es el primero en su tipo, tengo toda la vida en Agroacemex. Quisimos extender no solamente la parte de pronóstico de clima, sino también atender estas áreas de suma importancia, no solamente para el sector agropecuario, sino para la población en general. Reiteramos nuestro compromiso de desarrollar este tipo de foros con mayor frecuencia, porque nos permiten desarrollar cultura, prevención y sobre todo compromiso para tener un México mejor. Concluiría con una frase: tenemos facturas pendientes que cubrirle a la naturaleza, debemos de hacerlo lo más pronto posible. Muchas gracias y vamos a pedirle el favor de ponerse de pie. Todos bien de pie, siendo las 14 horas del día 1 de octubre en la ciudad de Santiago de Querétaro, se declara formalmente concluido el Foro de Perspectivas Climáticas y Biológicas 2019, agradeciendo su presencia, que tengan un buen regreso a sus lugares de origen y muchas gracias por todo. Una precisión a los amigos de los fondos, a los productores que también están presentes. Nos vemos la próxima semana en Mazatlán, señores. Gracias.